Bueno, lo primero, quizás esto sí que, si hay algo en lo que se ha avanzado en los últimos años, es la búsqueda en Internet. Y esto lo hacemos todos, hasta los médicos mismos. Entonces, más de uno de ustedes sabrá qué es el cáncer. Y el cáncer no es más que células normales de nuestro organismo que se encuentran en diferentes tejidos, en diferentes órganos, empiezan a crecer de una manera desorganizada, empiezan a adquirir alteraciones que conocemos como mutaciones, y esto lleva a un crecimiento anormal, exagerado y exponencial de esas células que se transforman en un cáncer que empieza siendo nada, que es a lo que todavía no llegamos a diagnosticarlo milimétricamente, hasta llegar a ser tumores de una considerable dimensión. Y entonces, otra cosa que está pasando en los últimos años es que, como bien saben, la expectativa de vida de la población ha ido aumentando también exponencialmente. Esto es porque hemos avanzado tanto en los tratamientos, en el diagnóstico de diferentes enfermedades, no solo del cáncer, sino también en otras enfermedades, y hemos mejorado la calidad de vida. Entonces, la población va envejeciendo y con esto también va aumentando la incidencia de no solo del cáncer, sino también de otras enfermedades como hipertensión, diabetes, enfermedades de arterias, de venas, cardíacas y demás. Y entonces, en cuanto a la mortalidad, realmente el cáncer ocupa alrededor de un 30% de las causas de muerte en la población general. Por delante están las enfermedades cardiovasculares y hasta incluso los accidentes de tránsito. No es el cáncer la principal causa de muerte de nuestra población. Y esto es para hacer un repaso un poco. Los datos, estamos en 2016 y realmente los datos más actualizados son del año 2012, y después mostraré más adelante lo que se espera para el 2020 y más o menos dónde estamos parados ahora. Entonces, en ambos sexos, como ven aquí en azul, aparece lo que es la incidencia. Incidencia se llama a nuevos casos, y en rojo lo que es mortalidad. Entonces, como ven aquí, el cáncer de pulmón no es el cáncer para ambos sexos más frecuente, sino que es el cáncer de mama, que sería mujeres, cáncer de próstata en los hombres, colorectal sí que es para ambos, y el cáncer de pulmón ocuparía la cuarta posición, pero es la principal causa de muerte para ambos sexos, y esto es así. Y en los hombres, por ejemplo, está la próstata como más incidente, en segundo lugar el cáncer de pulmón, pero en mortalidad, como ven aquí en rojo, pues el cáncer de pulmón supera al de próstata y a los otros tipos de cáncer. Y a nivel de las mujeres, por delante está el cáncer de mama, el cáncer colorectal, pero esto sí que me atrevo a decir, como dije, son datos del 2012, el cáncer de pulmón en las mujeres, lo que ha pasado que como las mujeres han empezado a fumar más tarde, esa incidencia se ha visto por detrás de la del hombre. Entonces, en los hombres esta incidencia está bajando y en la mujer, por suerte, estamos llegando a una meseta. Pero ustedes podrán ver en internet que pone, bueno, el cáncer de pulmón en las mujeres está en aumento. No, estamos llegando a una meseta. Pero por eso yo diría que lo pondría casi por detrás de la mama y no por detrás del cáncer colorectal. Y entonces, ¿qué pasa en España? Datos también extrapolados del año 2012. Aquí ven el verdecito de aquí, sería el cáncer de pulmón, que está prácticamente para ambos sexos, la incidencia es la misma que la de próstata en el caso de los hombres, y es el cáncer colorectal el más frecuente en ambos sexos. En el caso de los hombres, en primer lugar tendríamos a la próstata, esto siempre hablando de nuevos casos, y en segundo lugar estaría el cáncer de pulmón, en tercer lugar el colorectal, y en el caso de las mujeres, el cáncer de mama en primer lugar, segundo lugar intestino delgado, y fíjense aquí que prácticamente es el mismo porcentaje, pero vuelvo a decir, yo creo que lo colocaríamos más como más incidente respecto al cáncer de útero en las mujeres. Y entonces esto es lo que le hablaba un poco de la estimación de la incidencia, pero esto es de todos los tumores, o sea, de todos los cánceres en general, no solamente del cáncer de pulmón, para el año 2020, por lo que les digo, por el aumento de la expectativa de vida de la población, no es que habría menos casos, sino es que habría más casos,
¿vale? A pesar de las campañas de prevención y que se van haciendo, pero vuelvo a decir, esto no es el cáncer de pulmón solo, incluye todos los tipos de cáncer y esto es por el aumento de la expectativa de vida de nuestra población. Y entonces aquí, niveles de prevención, varios de ustedes seguro que saben al respecto. ¿Cuál es el más importante? En donde por suerte nuestros compañeros se centran y cada vez hay más campañas, es en lo que se llama prevención primaria. Prevención primaria es reducir al máximo o evitar aquellos factores de riesgo que sabemos que están asociados con el desarrollo de un cáncer. Entonces, si esto funciona bien, en principio no habría cáncer, pero eso no pasa. No pasa por un montón de otras cuestiones que hay alrededor, porque no es solo la exposición al factor de riesgo, sino también está la parte hereditaria, los hábitos de vida, la comida, el deporte, un montón de cosas. Y entonces, una vez que aparece una vez que tenemos la aparición del cáncer, lo que tenemos aquí, que es muy importante, es la prevención secundaria. ¿Qué es prevención secundaria? Es detectar lo más tempranamente posible ese cáncer. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como ustedes bien saben, o sea, como campañas de prevención conocidas que funcionan y van bien, tenemos para el cáncer de mama, a partir de los 50 años, la mamografía, hay varias mujeres en la sala, seguro que saben de ello, se les llama y funciona muy bien. Tenemos en el cáncer colorectal también, la sangre oculta en materia fecal, si es positiva, a veces se repite, otras veces se hace directamente una colonoscopia. Tenemos la del cáncer de cuello de útero, que se mide el virus el HPV, si es positivo se va haciendo un seguimiento y a veces hay detecciones precoces y se curan. ¿Y qué pasa con el cáncer de pulmón? No hay realmente un método de detección primaria, no lo hay. ¿Ha habido estudios? Sí, muchos, prospectivos. ¿De qué? Radiografías en los pacientes muy fumadores, cada 6 meses, cada año, resultado negativo. O sea, la radiografía, soy fumador, ¿me hago una radiografía al año? No, puede ser que no lo detecte. Y a veces este clon de células que está ahí dormido crece en el año que tardaste en hacerte esa radiografía, o sea que no. Se han probado también con tomografías, con TAC, a bajas dosis, porque es verdad que la irradiación tampoco es algo inocuo, al final estamos queriendo solucionar algo y estamos dando una irradiación gratuita, pues tampoco ha funcionado. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando no se ha detectado a tiempo, viene el momento del diagnóstico y entonces aquí es el curso clínico habitual de la enfermedad y entonces ahí es donde jugamos el papel, bueno, los oncólogos, radioterapeutas, cirujanos y todos los del comité multidisciplinar para tratar de la mejor manera posible cada caso. Y entonces, principal factor de riesgo y no ha cambiado es el tabaquismo, como todos saben. Me pareció bien poner esto porque el aumento de riesgo respecto a una persona no fumadora está claro y también entre pacientes fumadores a doble dosis quiere decir, en lugar de un paquete, 2 paquetes, pues doble riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón. Duración, no es lo mismo 10 años que 20 años, o sea, doble de duración en lugar de 10-20, el riesgo se multiplica por 20. Y el riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón es claramente significativo a partir de un consumo de 20 paquetes año. 20 paquetes año, esto es una matemática, o sea, se calcula cada paquete por el año fumado. O sea, por ejemplo, si la persona dice yo fumaba 2 paquetes al día o 2 paquetes cada 2 días, multiplicado por la cantidad de años, eso da el número de paquetes año. Entonces, una persona, por ejemplo, que fuma un paquete al día durante 20 años, 20 paquetes años ya tiene un aumento del riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón. Y entonces, no es la nicotina el problema, la nicotina lo que genera es adicción. El problema es todas las otras sustancias que lleva cada cigarrillo. 4.000 sustancias químicas, más o menos. No soy experta en esto, o sea, tampoco trabajo para una tabacalera como para decirles específicamente, pero esto sí que se sabe. El problema no es la nicotina.
4.000 sustancias químicas, 250 nocivas para la salud en general y 50 que son potenciales cancerígenos. O sea, no solo cáncer de pulmón, cualquier otro tipo de cáncer. Y esto simplemente para la diferencia entre los pulmones de una persona no fumadora y una persona fumadora. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Me quieren preguntar algo? ¿Quieren que vuelva sobre algo? ¿No? Signos y síntomas. Tos que no desaparece o que empeora con el tiempo. Aquí hay que incidir también que si pensamos en las personas fumadoras, saben que también pueden desarrollar enfermedades pulmonares crónicas, que se llaman obstructivas crónicas. Entonces son personas que habitualmente tienen tos, y en épocas tienen más tos y en épocas tienen menos tos, y si cogen una gripe y demás. Pero bueno, una tos que nunca la había tenido así, o no era de esta característica, o es más irritativa de antes, o toso más por la noche, bueno, un signo de alerta. Molestia o dolor en el pecho, en cualquier sector, que va aumentando, que irradia hacia algún lado. Dificultad para respirar, que es lo que habrán visto por ahí que los médicos decimos disnea, pues esto es la dificultad para respirar, que se va incrementando, que al principio eran subiendo una cuesta y después acaba siendo en llano. Sangre en el esputo, una pérdida de apetito o peso sin una causa que lo justifique. No estoy haciendo dieta y me voy adelgazando, adelgazando y adelgazando. Pues este es otro signo más. Un cansancio severo o hinchazón de la cara o las venas del cuello. Esto no se da, no es lo más frecuente, y esto depende sobre todo de la localización de la lesión del tumor, digamos, para que dé este tipo de sintomatología. Normalmente son tumores que se localizan más como en el vértice de los pulmones y pueden ocasionar esos signos. Y entonces, desafortunadamente, a pesar de que hay muchas campañas de prevención primaria, que ya digo, funcionan porque por algo la incidencia sí que ha ido disminuyendo, hasta las 2/3 partes de los casos se diagnostican en un estadio ya avanzado de la enfermedad. Y entonces, esto es diagnóstico de sospecha, o sea, uno nunca puede decir, me han hecho una placa, me ha salido una mancha aquí en el pulmón, tengo cáncer de pulmón. No. Lo mismo en el escáner, o sea, aquí muestro cómo se pueden ver las lesiones, pero esto necesita confirmarse, o sea, hacer lo que se dice una confirmación histológica. La diferencia entre histología, que habrán sentido nombrar, y citología es la cantidad de material que uno obtiene. Cuanto más material se obtiene, más fácil es el diagnóstico, más estudios complementarios se pueden hacer. Entonces, uno de ellos es la broncoscopía, que con una sedación de unos pocos minutos se accede. Estos son las luces de los bronquios. Aquí se ve una lesión, que es lo que el neumólogo va a biopsiar, y esto a un aumento un poco mayor. Luego tenemos para las lesiones que están más en contacto con la pared torácica, la punción con una aguja con anestesia local guiada por una tomografía, por una TAC. Toracoscopia, esto ya es más invasivo, es para lesiones que están sobre todo a nivel entre el pulmón y la pleura, que no, una manera más de acceder. Y esto ya es un poquito más invasivo, sobre todo para las lesiones que no se puede llegar de ninguna manera, y lo que vamos a buscar son los ganglios que se pueden ver a nivel de una prueba de imagen. Y entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda? No. Bueno, no es fácil, o sea, yo aquí puse las más frecuentes, pero hay... Si yo les traigo aquí el listado de la última versión del libro de anatomía patológica, hay subtipo de subtipo de subtipo, subclasificaciones, pero los dos tipos más frecuentes es lo que llamamos el cáncer de pulmón de no célula pequeña, que antes le decíamos más célula grande, y el cáncer de pulmón de célula pequeña. Entonces, dentro del cáncer de pulmón de no célula pequeña, o antiguamente llamado célula grande, el más frecuente es el adenocarcinoma, que sale representado aquí. Luego el escamoso, el carcinoma escamoso o epidermoide. Luego viene el de células pequeñas.
Y luego estos tipos que son mucho menos frecuentes, que realmente estos, por ejemplo, son muchas veces incidentales. Es la típica lesión puntiforme, estable a lo largo de los años y años y años, y un día crece 1 centímetro, se opera y sale uno de estos. Es otra historia. Y entonces, para complicar la histología, para algunos subtipos, sobre todo para el adenocarcinoma o el que no sea epidermoide, estudios de mutaciones. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día con este subtipo histológico y prácticamente en todos los centros. No es necesario tener un laboratorio de biología molecular, esa muestra se envía a otro sitio donde lo puedan realizar. Entonces, claro, yo dije, bueno, estudio de mutaciones. ¿Mutación de qué? O sea, primero es saber lo que es el gen. Nosotros tenemos miles y millones de gen. Salió el proyecto del genoma humano, han descubierto miles y millones de gen. ¿Cuál más raro? ¿Cuál se sabe para qué enfermedad codifica, por así decir, o que predispone a qué? Y otros que obviamente no sabemos por qué están o para qué sirven. Entonces, esto es para representar qué vendría a ser una mutación. Nosotros tendríamos un ADN normal que se va replicando de célula en célula, se replica, y en un momento no se replica exactamente igual, sino que aparece una mutación, se altera. Y eso, claro, yo recuerdo algún paciente que me diga, pero entonces yo tengo una mutación y entonces mis hijos van a heredar esa mutación. No, tú no tienes una mutación, es el tumor, esa célula tumoral, que en esa degeneración adquirió una mutación. Entonces no la vas a transmitir a nadie, sino que la tiene tu tumor. O sea, no está en tu sangre normal, no está en tus células normales. ¿Ok? Y entonces, una vez que tenemos el diagnóstico histológico, una vez que tenemos o no acceso al estudio de las mutaciones, que ya digo hoy en día en todos los centros, si no es en el propio centro, se envía a otro sitio, pues el examen clínico, el examen físico completo, un estudio de extensión completo con un escáner de tórax y de la parte del abdomen superior, lo de resonancia magnética o escáner cerebral, depende si hay síntomas que sugieran que hay que realizarlo y para otros casos es obligatorio hacerlo. Para una persona que tiene algún dolor óseo concreto, pues completar con gammagrafía ósea, si es necesario una radiografía simple de ese hueso o esa zona que le duele. Y lo que todos conocen, que en esto sí que hemos avanzado y mucho, en la tomografía por emisión de positrones. Esto sí que ha sido un avance de los últimos años que ha permitido no solo mejor estadificar, sino también mejor diagnosticar, diría yo también, porque a veces con el TAC dices, sí, pues lo vamos a operar y a lo mejor 6 meses después, le ha aparecido una lesión pues al lado, que el TAC no veía, pues el PET a veces eso lo puede llegar a detectar. Entonces yo creo que en oncología y en otras enfermedades ha sido un gran avance. Y esto es como se ve, porque también lleva como la tomografía contraste por la vena, pero otro tipo de contraste entonces hace que no se vea como un TAC, sino que capte. Y por ejemplo, a veces también nos podríamos encontrar que esta lesión pequeñita de aquí, pues aquí no capte, porque es pequeñita o porque es benigna, entonces también nos da un signo más. Pero aquí, que vemos que brilla tanto como esto, pues lo primero que hay que pensar que está relacionado con la otra lesión más grande. Y entonces, yendo al más frecuente, al no célula pequeña o de célula grande, pues tenemos los estadios iniciales, esto también tenemos una tabla de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la localización, si invade, si los ganglios y demás, pues hablamos de estadios precoces, estadios iniciales, en donde el tratamiento estándar, sí se puede, es la cirugía y seguido de quimioterapia y o radioterapia luego de la cirugía. Luego tenemos esta parte que yo llamo muchas veces gris, porque la cirugía de entrada es complicado porque suelen ser tumores más grandes, con muchos ganglios, entonces es una cirugía muy arriesgada que puede tener ciertas complicaciones. Entonces en estos casos intentamos hacer lo que es reducir primero,
con quimioterapia, a veces asociamos radioterapia, y luego, si la respuesta fue bien, no hay ninguna toxicidad, intentamos una cirugía de rescate. Y luego tenemos, la mayoría de los casos, 55%, en donde no podemos descartar la cirugía tampoco. Yo aquí no la puse, pero es lo que hablábamos. O sea, nosotros vamos en la vía de intentar curar hasta los casos más complejos y hasta los estadios 4. Quiero decir, un paciente que se considera estadio 4 porque tiene una lesión en el pulmón y tiene otra en el pulmón contralateral, sí es un estadio 4, pero a lo mejor se puede, si funciona bien el tratamiento, se puede operar la lesión más grande y en un segundo tiempo se puede hacer algo sobre la otra, con lo cual podemos decir, le hacemos un escáner luego y no tiene ninguna lesión, podemos decir, radiológicamente está curado y era un estadio 4. Entonces, por eso insisto tanto en lo del tratamiento multidisciplinar, lo de comentar los casos en los comités. Esto se hace cada vez más, se revisan las imágenes antes del tratamiento, luego del tratamiento, y la gente cada vez está más pro de hacer cosas, de intentar hacer. El cirujano se anima más a operar porque si lo ve reducir bien después de la quimioterapia, el radioterapeuta se anima más a irradiar. Por eso digo que es muy importante y que yo soy muy positiva y creo que los oncólogos hoy en día cada vez más vamos a por todas, a todo lo que se pueda hacer. Y entonces, siguiendo con la cirugía, bueno, los tipos de cirugía, los más frecuentes, esta cirugía que es quitar todo un pulmón, es muy complicado, porque como digo, la mayoría de los pacientes son fumadores, ya tienen una limitación en la respiración, entonces, aquí probablemente una neumonectomía empeoramos la calidad de vida, porque dependerá de una bombona de oxígeno probablemente todo el tiempo. Entonces, cada vez intentamos hacer más, quitar la mitad o quitar simplemente el segmento que está afectado, o luego ya otras resecciones muy pequeñitas, pero esta, por ejemplo, la dejamos para el nodulito aquel que les comenté que va a crecer, un día crece un poquito más, en esos, en el resto de los tumores prácticamente no se hace. Y entonces, para soltarles un poco de rollo, quimioterapia, todos la... Bueno, si quieres hacer una pregunta, que nadie pregunta. ¿Qué pasa en el momento que la primera vez que te diagnostican el cáncer de pulmón ya te dicen que no se va a poder operar, que solamente te lo van a poder intentar paralizar, pero que operar no es posible y que no se va a curar? Esta opción no la has comentado en el tema que acabas de hablar. En este tema. Bueno, has hablado de que casi todo se puede operar. No, casi todo, o sea, es caso individualizado, hay que ir a caso por caso. Pero directamente, la primera vez que te diagnostican cáncer de pulmón, te dicen que no se podrá operar y que no se va a curar, solamente se va a intentar parar. Ese es el típico caso del estadio 4 que llamamos, que es el estadio final, digamos, de la enfermedad. Entonces, no es lo mismo, yo puse el ejemplo de a lo mejor se puede operar si es un estadio 4, pero que solo tiene una única lesión en el pulmón contralateral. Ahí sí que podemos intentar una cirugía o una radioterapia de esa otra lesión y operar la primaria. Estos son casos contados. La mayoría debutan con una enfermedad mucho más extensa. Lesiones suprarrenales, lesiones óseas que no se operan, derrame pleural, lesiones cerebrales, o sea, mucho más extendido. Yo cuando me refería a casos muy individualizados, muy concretos y mínimos. Si no, realmente lo que intentamos hacer es aumentar la supervivencia, quiero decir, sin tratamiento X tiempo, con tratamiento mejorar, pero sobre todo mejorar la calidad de vida, porque tampoco vamos a estar poniendo un tratamiento por poner y después el paciente venga, es que no como, es que no duermo, y demás. Y entonces aquí simplemente para decirlo del tema del tratamiento perioperatorio para aquellos estadios que decimos, yo creo que si reducimos el tumor luego podremos operar, pero que son sobre todo los estadios 2 y 3A que puse antes, ya el 3B diría que no. Combinaciones de quimioterapia que muchos conocerán, el cisplatino combinado con este fármaco vinorelbina o carboplatino con paclitaxel, y luego, si las lesiones han respondido bien, se puede intentar una cirugía y luego dejamos la radioterapia
Sí, había mucho componente ganglionar, o sea, el patólogo dice de 15 ganglios había 8 que estaban invadidos, o el cirujano te dice, a mí me parece que este margen no lo he dejado bien, pues ahí podemos añadir la radioterapia. Y entonces, para este estadio que pongo discutir cirugía y el 3B, normalmente hacemos un tratamiento, si lo podemos hacer, el paciente está bien, la capacidad pulmonar es buena y tal, podemos hacer un tratamiento concomitante, o sea, a la vez, quimioterapia con radioterapia. Solemos empezar por quimioterapia para que dé tiempo a hacer todo el esquema, el físico, la zona irradiar y demás. ¿Qué conseguimos con esto? Aparte del mejor control local, el tratamiento de lo que se llama micrometástasis, o sea, cuanto antes empecemos la quimioterapia, y menos probabilidades que de un estadio 3 pase a un estadio 4. ¿Qué pasa? Aumento de la toxicidad. Esto sí. Estando con la metástasis en la cuarta quimioterapia, varía un poco, o sea, los síntomas, pero como uno tiene, yo de la primera a la tercera fueron distintos. La cuarta quimio, o sea, es distinta a lo que estoy sintiendo. Porque la toxicidad se va acumulando. Entonces, por eso puse aquí secuencial también. O sea, a veces hacemos quimioterapia primero, porque si es mucho el volumen a irradiar, poner todo junto a la vez es muy tóxico y a veces nos obliga a parar, por ejemplo, la radioterapia, con lo cual la efectividad no es la misma. Entonces, depende del volumen, el radioterapeuta y la capacidad funcional, digo, pulmonar del paciente también influye mucho, pues dices, no, lo haremos al revés, haremos la quimioterapia, si toleras bien y acabas los 4 ciclos bien, luego intentamos... Se supone que yo empiezo el ciclo la semana de noviembre y que voy a hacer un mantenimiento de 2 años. Bueno, eso depende del estadio. O sea, aquí estamos en estadios que se llaman localmente avanzados, pero están limitados al tórax. Entonces, aquí la intención es con intención realmente curativa. ¿Vale? Aquí, o sea, no podemos operar porque es mucho el volumen a quitar y hay mucho ganglio. Entonces, intentamos hacer un tratamiento curativo asociando quimioterapia y radioterapia que se potencian. La segunda etapa han disminuido dos que tenían disminuido. El resto como que se mantiene en estándar, por decir. Bueno, porque eso es en cuanto a cómo funciona también la quimioterapia y la radioterapia. Son más efectivas cuanto más rápido se replican las células. Entonces, por eso es que a veces vemos cómo puede ser que una lesión se haya reducido a la mitad y el resto esté igual. Pues probablemente la lesión que más se redujo es porque estaba en replicación activa y entonces la quimioterapia ha sido más activa en esa que no en el resto. Las otras están más como dormidas, ¿no? Para que me entiendan. Y entonces, como dije recién, los objetivos en los estadios avanzados, estadios 4, es por un lado mejorar con la intención de incrementar la supervivencia y mantener si la calidad de vida era buena o incluso mejorarla si estaba mal. Seguimos complicando la situación. Quizás puse adenocarcinoma porque lo conocen más que si digo no escamoso. Es como al final el no célula grande, no escamoso. Es como todo no. Pues más frecuente en adenocarcinoma, esta es la mutación más frecuente, ahora lo pondré en otra diapositiva. En segundo lugar, este reordenamiento entre este otro gen y luego todas estas otras. Pero ¿qué pasa en la rutina? No hacemos todo esto a no ser que tengamos un laboratorio de biología molecular muy extenso y tengamos un panel de muchos genes y podamos pasar la muestra del tumor por ese panel y ver qué sale. El ver qué sale tampoco quiere decir, mira, me ha salido una mutación, seguro que hay un fármaco para esta mutación. O no. O sea, está más a nivel investigacional o incluso de algunos estudios clínicos que sí, que obligan a no solo hacer el EGFR y el ALK, sino hacer alguna otra más porque hay un fármaco que puede bloquear esa mutación en concreto, lo que se llama terapia personalizada, tratamiento dirigido, terapia diana. Por eso digo que son estos dos. Estoy apuntando.
ahí abajo. El EGFR es uno de estos genes que aparece mutado en hasta incluso un 17-20% de los casos. Y la translocación es de este otro gen, de ALK, que aparece hasta un 7% de los casos. Fíjense que cada vez nos restringimos más. Primero era no célula grande, no escamoso, probablemente adenocarcinoma, y luego 10-15%, 4-7%. O sea, cada vez limitamos más la población que se puede beneficiar de un tratamiento más dirigido. Y esto lo demuestra. Históricamente es más frecuente en asiáticos, en mujeres, en nunca fumadores y en adenocarcinoma. O sea que es una población muy restringida. Y vuelvo a decir, la importancia del comité multidisciplinar. Lo que antes era ir llamando, hablando directamente con el radioterapeuta, tú crees que lo podrás irradiar, porque si tú lo vas a irradiar, entonces yo igual le pongo la quimio y el cirujano, pero ¿y a mí cuándo me lo vas a enviar? Pues ahora nos reunimos semanalmente, comentamos todos los casos, estamos todos ahí, el patólogo que confirma, el oncólogo que dice, le puedo poner esto, el radioterapeuta que dice, se podrá irradiar, y el cirujano que dice, puedo hacer algo, envíamelo cuando acabe el tratamiento. Entonces esto es otro avance que hemos tenido aparte del PET y aparte de la subclasificación y las mutaciones, el hecho de poder en un mismo momento decidirle el mejor tratamiento para el paciente. Y de esto habrán sentido hablar, sobre todo en los últimos 2 años, quizás, la inmunoterapia. O sea, creo que esto sí que está abierto y es una realidad y es un gran avance para el tratamiento del cáncer, no solo del cáncer de pulmón, sino de otros tipos de cáncer. Pasamos del paradigma histórico, o sea, ¿cuál es la intención de la quimioterapia, la radioterapia y todos los tratamientos estos dirigidos? Tratar a las células tumorales. O sea, tiene la mutación, la célula tumoral, le pongo un tratamiento que la bloquea, estoy tratando la célula tumoral. Pues la inmunoterapia nos viene a cambiar un poco ese paradigma y nos dice, activemos las células inmunes propias, sanas, del paciente y que sean esas células inmunes las que se encarguen de atacar el pulmón, el tumor, perdón. Mecanismo complejo, pero básicamente no los quiero tampoco entretener con esto, pero se trata de eso, hay unos receptores que lo expresan tanto las células tumorales como las células normales, y entonces lo que se intenta con estos fármacos es activar la célula inmunológica, o sea, el linfocito, para que como reconoce ese mismo receptor que está en la célula tumoral, lo ataque, vaya dirigido directamente a esas células que expresan ese tipo de alteración. Y a día de hoy, estos dos, el PD-1, que habrán sentido nombrar, y PD-L1, que son estos receptores que se expresan en las células. Luego que sobre todo está avanzado, por ejemplo, en melanoma, con el ipilimumab, que es un fármaco que se utiliza en melanoma, no necesita estar alterado este receptor, sino que hay fármacos que actúan a ese nivel. Y todos estos es los que se vienen, o sea, desde que empezamos con PD-1, PD-L1, ahora es un no parar de intentar bloquear, más que bloquear, activar la inmunidad normal de cada paciente por una vía diferente, con un fármaco diferente. Pero, no sé, se cambió ahí el color. Bueno, ahora les explico qué dice aquí. Pero aquí hago un stop con el tema de la inmunoterapia. Lo mismo que lo que pasa con el EGFR y con el ALK. No todo el mundo puede recibir la inmunoterapia y no todo el mundo tiene el mismo beneficio con la inmunoterapia. Pero se están haciendo cada vez más estudios de combinación con quimioterapia, de hacer quimioterapia y luego inmunoterapia, combinar diferentes estrategias, siempre pensando en mejorar la calidad de vida y en aumentar la supervivencia de cada paciente. Y en eso estamos. Yo creo que la inmunoterapia realmente ha sido un gran avance, nos queda un montón por conocer, porque es como que de golpe no solo tuvimos que aprender de cómo se utiliza los efectos secundarios, sino también conocer la inmunidad. Un tema que nosotros estudiamos en su momento en medicina y ahora de golpe estamos todos leyendo
de decir el linfocito, del CD4, del CD8 y todas las poblaciones. Entonces, realmente los laboratorios y todos los oncólogos tenemos mucho interés en la inmunoterapia a día de hoy, porque el EGFR, como digo, y el ALK realmente está en una población muy restringida de pacientes. La inmunoterapia, las probabilidades de tratamiento, o sea, el alcance que tiene probablemente sea un poco mayor. Digo probablemente porque también hay que tener en cuenta que el paciente no tenga una inmunodepresión de base, que no esté tomando corticoides, que no tenga una alteración en el colon así de estas inflamatorias, que necesite una medicación que lo inmunodeprime. O sea que nos restringimos también. Una pregunta. Esto estás hablando de la ¿esto qué son todos fármacos? Son todos fármacos. O sea, por ejemplo, lo que es para el EGFR y el ALK, esos son pastillas que se toman diariamente, sin parar, día a día. Y lo otro son tratamientos que se ponen por vena, como la quimioterapia. Menos tiempo, normalmente cada 2-3 semanas, y tienen una toxicidad diferente. Realmente el perfil se tolera mucho mejor que la quimioterapia, pero al final, a pesar de todos estos avances, la quimioterapia, tarde o temprano todos los pacientes la van a necesitar y sigue siendo a día de hoy el tratamiento estándar. Que añadimos un fármaco que bloquea por otro lado otra cosa, a la quimioterapia también, pero al final la quimioterapia existió, existe y existirá, creo, al menos en los próximos años. No sé qué pasará ahora con la inmunoterapia. Lo que pasa es que lo que ha ido variando es el esquema. Antes era quimioterapia y después apareció la mutación, entonces le ponemos el erlotinib. O apareció el ALK, pues le ponemos el crizotinib. Y ahora se están cambiando un poco los esquemas. Quizás en un futuro a corto plazo sea empezar por la inmunoterapia y dejar la quimioterapia para en el momento que la inmunoterapia deje de funcionar. Eso también puede pasar. Y entonces aquí que no se ve bien, bueno, aquí tampoco se ve bien, pero esto es aquí es básicamente lo que pongo, la población, que es para los no epidermoides, o sea, sería adenocarcinoma. Aquí pone diagnóstico. Y aquí entonces tenemos el diagnóstico. Tenemos la posibilidad de hacer al menos de mirar estos dos genes, a ver si están alterados, que son ALK y EGFR, que está mutado ALK, crizotinib sería la indicación. Y en el caso de que el que esté alterado sea EGFR, pues erlotinib, afatinib, gefitinib. En el caso de que no haya ninguna mutación, WT significa wild type, o sea, no está mutado o no se sabe, pues depende un poco de la edad y del estado general del paciente. Entonces, si hacemos un corte a los más o menos 70 años, tiene menos de 70 años, está muy bien, o sea, PS es performance status, o sea, si está prácticamente asintomático, que decimos 0,1, pues combinaciones de quimioterapia basada en platino con otro fármaco. Normalmente es cisplatino más vinorelbina, cisplatino más docetaxel y demás. Y después tenemos el otro espectro, que son pacientes de menos de 70 años pero que no están bien, que tienen una vida muy limitada, que tienen una calidad de vida muy alterada, o más de 70 años con un performance status, bueno, al límite, que decimos, pero que creemos que va a soportar el tratamiento. Por eso hay que elegir muy bien, sobre todo en esta fase, qué dar. Y entonces podemos dar agentes únicos, evitando el cisplatino, o el carboplatino, que es el hermano del cisplatino, que es menos tóxico y se reserva para este tipo de población, con algún otro fármaco. Y luego, para el grupo de pacientes que hacen una buena respuesta a una enfermedad estable, mantener un fármaco, por ejemplo, que hace cisplatino pemetrexed o carboplatino pemetrexed, mantener uno de los fármacos que sería el pemetrexed, el tiempo que haga falta. Y luego tenemos el otro espectro de pacientes que no pueden recibir un tratamiento dirigido. Uy, aquí también se ha borrado. Para el epidermoide, es un poco más pobre, por así decir. O sea, no hay tantas alteraciones moleculares para tratarlo de una manera dirigida. Y entonces aquí lo que hay que clasificar, si tenemos un carcinoma epidermoide que nunca fumó o que fumó muy poco,
está indicado hacer también, mirar estas mutaciones, mirar EGFR, mirar ALK para ver si hay alguna alteración y dar el mismo tratamiento que dábamos en el adenocarcinoma. Pero esto ocurre en menos de 3%, 4% de los casos, es muy bajo. Y para el resto son más o menos los tratamientos muy parecidos, excepto globalmente que el pemetrexed no funciona en este tipo de tumores, en el epidermoide o escamoso. Y entonces aquí vienen nuestros nuevos aliados. Primera línea, si pensamos en que no tienen ningún tipo de mutación, como dije, sigue siendo la quimioterapia, cisplatino o carboplatino para casos concretos, combinado con otros fármacos. Y más allá de esa primera línea, hay alternativas. Yo puse aquí estos dos. Pemetrexed, sobre todo para el no epidermoide, para el epidermoide no, y otros fármacos también en monoterapia que se pueden hacer. Y una cosa que no puse aquí también, que a veces no todos los centros tienen la posibilidad, pero sí que pueden remitir a otro centro, es la posibilidad de participar en estudios clínicos también, que muchas veces la premisa es hacer análisis moleculares, ver si tienen alguna alteración en concreto y darle un tratamiento dirigido dentro de un ensayo clínico. Y entonces aquí aparecen, estos son los dos más avanzados, sobre todo el nivolumab, es uno de estos fármacos que llamamos inmunoterapia, que está aprobado. Sí, es lo que se conoce como vacuna, o sea, mal llamada vacuna, ¿vale? Pero es eso, o sea, cuando yo hablo de inmunoterapia son las mal llamadas vacunas. Y entonces este tratamiento está aprobado en España también, de momento solamente para el epidermoide. Aquí sí que el epidermoide tiene una ventaja, ¿vale? Pero los últimos datos, por ejemplo aquí en Cataluña está por pasar el CAMDA y probablemente se apruebe también para adenocarcinoma. De momento para progresión a un primer tratamiento, o sea, el paciente tuvo que haber hecho primero o un tratamiento oral o una quimioterapia y cuando progrese ese tratamiento recibe la inmunoterapia siempre y cuando cumpla los requisitos básicos, o sea, que no tome corticoides, que no tenga una inmunodepresión y demás. El pembrolizumab está un poquito más atrasado en la aprobación, o sea, la agencia europea aún no lo aprobó, de aquí normalmente es la FDA, Estados Unidos siempre aprueba todo muy rápido y primero. Luego viene la asociación, la Agencia Europea del Medicamento, que a veces vamos con un año después que la FDA. No quiere decir que después en Estados Unidos todo el mundo tenga acceso a estos tratamientos. O sea, la aprobación es rápida, pero no sé si saben cómo va también el sistema de salud allá. O sea, no todo el mundo tiene acceso a estos tratamientos. Lo aprueban muy rápido, pero luego... Y después pasa la agencia española y por último el CAMDA y luego el hospital. O sea, que son un montón de pasos uno detrás del otro para llegar a la aprobación de los tratamientos. Y simplemente, como para hacer así rápido, les he hecho como un repaso del cáncer de pulmón tremendo. O sea, me deben estar pensando, me quedé en la 5ª diapositiva, ¿no? Bueno, en célula pequeña es otra historia. En célula pequeña, aquí sí que no tenemos inmunoterapia, de momento no hay datos, mutaciones concretas tampoco. Entonces clasificamos la enfermedad en lo que se dice localizada o extendida. Localizada es limitada al tórax, ganglios, la lesión, y en estos es un tumor muy quimio y radiosensible, o sea que es muy sensible al tratamiento, las células. Entonces responde muy bien tanto a la quimioterapia, que muchas veces si está muy limitado lo hacemos todo junto, parecido como hacíamos en el estadio 3 que dije antes, quimioterapia y radioterapia al mismo tiempo, y otras veces de una manera secuencial. Y en el estadio 4, quimioterapia. No hay más quimioterapia, a veces se repite el mismo esquema si se necesita más adelante, pero aquí estamos más limitados en cuanto a las posibilidades de tratamiento. Y entonces, para concluir y no aburrirlos más, la importancia y superimportancia de la prevención primaria, o sea, de las campañas antitabaco, que cada vez las hay más,
Concientizar a la población en que sigue siendo el principal factor de riesgo, es verdad, que después están los tumores, que no están asociados al hábito tabáquico, pero esto es una minoría, lo más frecuente sigue siendo relacionado con el hábito tabáquico. Detección precoz, saber que no hay un método de screening, o sea, ir al médico de cabecera y decirle, como yo fumé 40 años, un paquete todos los días, ¿me puedo hacer una radiografía todos los años? No estaría justificado. Buena comunicación. A mí es una de las partes que más... Yo me puedo pasar minutos y minutos y media hora después el paciente que viene detrás se enoja, pero es muy importante, o sea, hacerlo en la consulta esto, o sea, una buena relación médico, paciente y familia. Las dudas que sean, porque dudas surgen, pero hasta nosotros, que a veces, me preguntaron tal cosa y la verdad que no se la supe responder, pero la próxima vez que venga se lo respondo. Es muy, muy importante y la verdad que todo funciona mejor así. Sigo insistiendo en la importancia de los comités. Aquí, bueno, quizás me olvidó alguien, pero oncólogo, cirujano, radioterapeuta, neumólogo, patólogo, radiólogo, fisioterapeuta y hasta la epidemióloga que se encarga de organizar el comité. Y los grupos de autoayuda. Esto es fundamental. Yo creo que es un soporte muy bueno a lo largo de todo el periodo de la enfermedad. Y sobre todo, abandonar el tabaco como principal factor de riesgo, incluso durante el tratamiento se tolera mejor y va mejor. Y creo que ya está. El caso que expone la señora es participar en un estudio clínico. O sea, te han explicado, entonces esto que se dice ciego es lo que nosotros llamamos muchas veces doble ciego. Ni nosotros sabemos qué estamos pautando y esta es la mejor manera de hacer los estudios, todos se hacen ahí. Entonces, de esa manera, entonces habrá un paciente que recibirá, por ejemplo, nivolumab y otro paciente que le tocará placebo. Placebo, o sea, no es quimio, es otra cosa. ¿Qué pasa? Que a veces uno puede intuir si está recibiendo o no el tratamiento en cuestión, porque aparece una toxicidad y dice, seguro que está recibiendo el tratamiento activo, pero es la manera de hacer los estudios. Cuando no hay otro estándar contra qué compararlo, pero por ejemplo nivolumab se aprueba en base a un estudio que se comparó con docetaxel, que es un tratamiento estándar en segunda línea, o sea, después de la progresión a un primer tratamiento, y el beneficio se mostró frente a una droga activa hasta el momento. Entonces ahora, por ejemplo, podemos decir nivolumab es mucho más activo que el docetaxel, pero en otros estudios se hace sobre todo en los estudios iniciales. Los fase 2 muchas veces, hay algún fase 3 que también es frente. O sea, los estudios van por fase. Fase 1 es la primera vez que, digamos, el fármaco se prueba en seres humanos. Entonces ahí normalmente se recibe ese fármaco que muchas veces se va cambiando la dosis. Luego el fase 2, que puede ser frente a un tratamiento estándar o muchas veces frente a placebo. Decir, bueno, no hay nada mucho más activo que esto que vamos a probar que parece ser activo. Entonces, y el fase 3 ya normalmente es con intención de ver o comprobar si es mejor que el tratamiento estándar, como es el caso del nivolumab frente a docetaxel, pues es superior el nivolumab. Que no quiere decir que después de nivolumab no puede usar docetaxel. No sé si respondí, pero es eso. El ciego es porque no... Sí, ahí depende cuánto tiempo tarda esa lesión, ese tumor que estuvo quieto, cuánto tiempo tarda. Si pasan más de 6 meses o un año, puedes decir, bueno, este tratamiento lo paralizó, digamos, mucho tiempo, con lo cual puedes volver a poner el mismo tratamiento, no tienes por qué agotar un tratamiento y cambiar.
pero eso depende de cada caso individualizado. Hay unos tiempos que nosotros consideramos para hablar de progresión. Un paciente que termina hoy el tratamiento y viene dentro de 2 semanas, bueno, 2 semanas no, pero 4 semanas con una progresión, diré, bueno, esto no se lo voy a volver a poner, cambio, para sensibilizar, o sea, para hacer que hay un grupo de células que ha crecido, tratar esas y a lo mejor más adelante puede volver a recibir. O sea, esto que yo mostré así como esquemas, así son algoritmos, propuestas de algoritmos. Después cada paciente es cada paciente, o sea, no puedo, sí porque es GFR y entonces le pongo, a lo mejor le pones erlotinib y lo tolera 2 días. Y entonces tienes que tener un plan B, una alternativa. O sea, yo la transmisión positiva que doy todo esto es que realmente se ha avanzado muchísimo. Yo creo que es de los tumores en los que más se ha avanzado en cuanto a tratamiento, porque digo, la quimio es el estándar, pero hemos avanzado también en la combinación de los esquemas, en añadir un tercer fármaco, en hacer este mantenimiento con uno de los fármacos que es menos tóxico, lo de las mutaciones, ahora la inmunoterapia, o sea... por eso digo lo del comité. Realmente la localización, por ejemplo, puede estar en una localización pegado a la aorta, por ejemplo, que es un gran vaso, y entonces el cirujano diga esto ni por mucha quimio ni por mucha radio lo puedo operar porque está mal situado. La capacidad pulmonar del paciente, pero la localización sí que también influye. Entonces en esos casos es cuando hacemos quimioterapia, radioterapia, que lo puedes limitar un poco más al margen porque todo esto también tiene su toxicidad, tanto la radioterapia como la quimioterapia. O sea que eso también es otro punto importante.